grupo 5 de la asignatura Didáctica de la Lengua y Literatura del sexto semestre paralelo C2. En esta ocasión presentaremos el tema Modelos pedagógicos de la didáctica de la lengua y literatura. A lo largo del tiempo, la enseñanza de la lengua y literatura ha transitado por diversos modelos pedagógicos, los cuales reflejan cambios culturales, filosóficos y científicos de cada época. A continuación, se describen 10 modelos fundamentales organizados cronológicamente que marcan la evolución de esta didáctica desde la antigüedad hasta la actualidad. El modelo retórico desarrollado desde la antigüedad clásica hasta el siglo V después de Cristo se centra en el estudio y dominio de la gramática, de la oratoria y de la retórica. Su objetivo principal era formar hablantes elocuentes y persuasivos capaces de comunicar sus ideas con claridad y con fuerza. Este modelo sigue los patrones de la cultura greco-latina, priorizando la argumentación y la estructura del discurso y el arte de poder convencer a través de la palabra, convirtiéndose así en la base de la educación lingüística y literaria de aquella época. Como docente yo recomiendo combinar el modelo comunicativo y el socioconstructivista, integrando además recursos digitales para que los estudiantes aprendan la lengua de manera significativa y crítica. Y como estudiante yo sugiero aprovechar estos modelos como una oportunidad. Modelo escolástico. Va del siglo V al siglo XV. Con la llegada de la Edad Media, el modelo escolástico dominó las instituciones educativas, especialmente los monasterios y las universidades ligadas a las iglesias. La lengua, principalmente lo que es el latín, se enseñó con fines teológicos y filosóficos, buscando así interpretar correctamente los textos sagrados y las obras de los padres de la iglesia. El aprendizaje se estructuraba en 3 fases, como eran la lectura, la discusión y la repetición. El énfasis estaba en la memorización y el comentario textual como un enfoque dogmático y autoritario. Como docente, mi recomendación es que el enfoque integrador se combine con la comunicación, y de esta manera será así la construcción activa del conocimiento, la enseñanza gramatical y los recursos digitales, creando así un entorno flexible en el cual se desarrollen habilidades lingüísticas, literarias y críticas. Modelo humanista. Renacimiento de los siglos XV y XVI. El Renacimiento trajo consigo una revalorización del ser humano y del conocimiento clásico. En este contexto surge el modelo humanista, que reactiva el estudio de los textos literarios en lenguas vernáculas y en latín clásico. Se buscaba formar ciudadanos cultos y críticos a través de la lectura de obras clásicas y contemporáneas, promoviendo la escritura propia y la creatividad. Este modelo puso énfasis en la interpretación, el análisis estílico y la expresión individual, dando un lugar central a la literatura como vínculo de formación, ética y estética. Mi recomendación: fomentar el pensamiento crítico, invitar a los estudiantes a interpretar, cuestionar y debatir lo que leen, desarrollando una postura propia frente a los textos. Modelo gramático tradicional del siglo XVIII. Con la ilustración, la razón y el orden se convierten en pilares del conocimiento. En este marco se desarrolla el modelo gramático tradicional, que concibe la lengua como un conjunto de reglas normativas que deben ser aprendidas y aplicadas correctamente. La enseñanza se basaba en la explicación gramatical, la traducción de textos y el análisis sintáctico. Este modelo privilegiaba la lengua escrita, formal y culta, y veía en la literatura como un medio para aprender mediante el vocabulario y estructuras gramaticales. Como recomendación, busco promover la lectura como un placer y no solamente como una obligación, ya que al crear espacios de lectura libre y guiada, se busca estimular el gusto por los libros y no solamente que se base en un análisis académico para los estudiantes. Modelo nacionalista y moralizante, siglo XIX. Durante este siglo, en el contexto de la consolidación de los estados-nación, la enseñanza de la lengua y literatura adquirieron un fuerte componente ideológico.
se promovía una visión única de la identidad nacional, utilizando la literatura como instrumento para difundir valores patrióticos, religiosos y morales. El cañón literario estaba compuesto por autores nacionales considerados ejemplares, y los textos se estudiaban no por su riqueza literaria, sino por su capacidad de transmitir ideales y reforzar la cohesión social. Mi recomendación es que como futuros docentes debemos desarrollar competencias comunicativas integrales, trabajar la comprensión lectora, la producción escrita, la oralidad y la escucha activa. Modelo conductista, principio del siglo XX. A comienzos del siglo XX, influenciado por la psicología conductista, surge un modelo pedagógico centrado en la repetición, la memorización y la corrección de error. Asimismo, el aprendizaje se concebía como una respuesta automática a estímulos y a la lengua que se enseñaba mediante ejercicios mecánicos, como por ejemplo, dictado, conjugaciones, análisis gramaticales. La literatura es un objeto de estudio formal, donde se destacaban las biografías del autor, las figuras retóricas y la estructura de un texto. Como futura docente, yo recomendaría que debíamos aprovechar el modelo conductista, la organización, la práctica, la disciplina, pero debemos enriquecerlo con estrategias que fomenten la comprensión lectora, la interpretación personal y la creatividad para que los estudiantes no solo memoricen, sino que desarrollen un aprendizaje significativo y crítico. El modelo estructuralista funcional de 1950 a 1970. Este modelo surge con la influencia de la lingüística estructural y funcional, especialmente a partir de los aportes de Ferdinand de Saussure y Noam Chomsky. La lengua es vista como un sistema de signos organizados jerárquicamente, y su enseñanza se orienta al análisis de sus niveles fonológicos, morfológicos, sintáctico y semántico. A diferencia del modelo tradicional, se incorporan funciones comunicativas y se considera el contexto de uso. Aunque sigue siendo técnico, este enfoque prepara el terreno para modelos más comunicativos. Como docente, recomiendo el modelo estructuralista funcional para trabajar la lengua desde sus niveles, sonidos, palabras, oraciones y significados, e integrando siempre funciones comunicativas y el contexto de uso. El modelo comunicativo, que surge entre los años 70 y 90, marca un cambio fundamental en lo que es la enseñanza de la lengua. A diferencia de muchos modelos anteriores centrados en la gramática, este entiende que la lengua es una herramienta social y que debe usarse en contextos reales. Por eso el principal objetivo es desarrollar competencias comunicativas como es hablar, escuchar, leer y escribir, de una manera muy significativa. Además, la literatura se recupera como un texto vivo que no solo analiza, sino que invita a los estudiantes a la interpretación, a la reflexión y al diálogo entre estudiantes y docentes. Como futura docente, considero fundamental aplicar este modelo en clase, creando actividades que conecten directamente la realidad de cada estudiante. Recomiendo trabajar con proyectos comunicativos como debates, entrevistas o producciones escritas que les permitan aplicar la lengua en situaciones prácticas y desarrollar confianza en sus capacidades. El modelo socioconstructivista y crítico 1990 a la actualidad. En las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, la didáctica de la lengua y literatura se orienta hacia modelos que reconocen el papel activo del estudiante en la construcción del conocimiento, inspirado en autores como Vygotsky y Freire. Este enfoque fomenta la colaboración, el diálogo y la interpretación crítica de los textos. La lengua se concibe como una práctica social sujeta a contextos, ideologías y relaciones de poder. En estas se incluyen textos de diversas culturas, géneros y voces marginadas, promoviendo la equidad y la ciudadanía crítica. Como docente, recomiendo aplicar el modelo socioconstructivista y crítico a través de la lectura y el análisis de textos que conecten con la realidad de los estudiantes, fomentando así el diálogo y el trabajo en equipo para fortalecer habilidades comunicativas y la reflexión crítica.
de modo que el aprendizaje trascienda el aula y contribuya a la transformación personal y comunitaria. Modelo multimodal y digital. En el contexto educativo, integra tecnologías y medios digitales en la enseñanza, promoviendo el uso de textos multimodales. Busca desarrollar la alfabetización digital, la participación activa en entornos virtuales, la capacitación crítica y creativa de los estudiantes frente a la cultura digital. En conclusión, la enseñanza de la lengua y de la literatura han cambiado según las necesidades de cada época, desde el oratorio en la antigüedad hasta el uso de la tecnología. Hoy, cada modelo reflejó un contexto histórico distinto. Esta evolución muestra que enseñar la lengua es mucho más que seguir reglas. Es adaptarse a cómo las personas piensan, se comunican y viven en sociedad. Como recomendación, actualízate constantemente. La lengua y la literatura están vivas y en constante cambio. Participa en cursos, lee investigaciones y reflexiona sobre tu propia práctica docente. Muchas gracias.